Buenas, en la clase de hoy vamos a trabajar con Valentín Voloshinov. Es un autor, un lingüista de la Unión Soviética. Su libro El marxismo y la filosofía del lenguaje fue publicado en 1929. Por la época vamos a ver que está en diálogo con el estructuralismo de Saussure. De hecho, uno de los capítulos que, que tienen que leer para el curso denomina a una corriente objetivismo abstracto, y vamos a ver que ahí podríamos colocar a Saussure y que básicamente Voloshinov se va a dedicar a criticar esa postura. No obstante, a Occidente las traducciones llegaron recién en la década del 70. ¿Sí? Esto es importante porque la lectura que eh, en muchos países se hizo de Voloshinov coincide ya con el postestructuralismo, con autores como por ejemplo, eh, por nombrar uno, Foucault. Es decir, es una lectura tardía de Voloshinov. Bueno, como el título lo dice, el objetivo de Voloshinov es sentar las bases para un estudio del lenguaje dentro del cuerpo teórico del marxismo o del materialismo histórico. El objetivo sería encontrar una base material para estudiar la ideología. ¿Sí? Para el marxismo clásico, los fenómenos ideológicos son una cuestión de conciencia, es decir, que tenía una visión más bien psicologizante. La conciencia humana como tal no era posible de ser estudiada de modo científico porque se trata de un fenómeno subjetivo que está en la mente, que pertenece a la esfera de las ideas y sin materialidad. Mientras que el marxismo, justamente, opuesto al idealismo, busca analizar fenómenos materiales. Entonces, para que la ideología sea estudiable, tiene que tener una base material, tiene que ser un fenómeno del mundo exterior observable y no que se limite a estar en la mente o en la cabeza de las personas. Entonces, lo que dice Voloshinov es el lenguaje en uso es esta base material para el estudio de la ideología. ¿Sí? Es la materialización, la exteriorización de la ideología. Entonces, el lenguaje como expresión material de la conciencia y es al mismo tiempo lo que permitirá su estudio científico. Entonces, dentro del marxismo de la Unión Soviética, el carácter material o no material de un fenómeno habilitaba o deshabilitaba su estudio científico. Por eso la importancia de encontrar una base material para el estudio de la ideología. Por otro lado, en general, los estudios tenían que ver con el estudio de lo que se llama de la ideología de la clase dominante, ¿sí? De la ideología burguesa. No había estudios sobre la ideología de la clase subordinada. Entonces, ¿cómo se estudiaba el proceso de convertirse de clase en sí, es decir, sin conciencia de clase, en clase para sí? Entonces, el único camino era ver el nivel de combatividad de una clase. Si los obreros luchaban, entonces estaban dentro de este proceso de toma de conciencia. Si no luchaban es porque tenían la ideología que le imponía la burguesía. Sin lugar a dudas, esta era una reducción bastante mecanicista. Entonces, Voloshinov va a proponer otro camino de acceso para el estudio de la conciencia de clase a partir del análisis de los intercambios sociales de sentido, es decir, a través de los intercambios de lenguaje en uso entre miembros de una comunidad lingüística. Además de la importante contribución a los estudios marxistas, también dentro de la lingüística es muy importante la oposición que construye con respecto al estructuralismo de Saussure. ¿Sí? Pensemos que Voloshinov va a ser un autor que en 1929 ya está estudiando el lenguaje en uso y está diciendo que lo importante es el uso del lenguaje y no la lengua, que es un sistema abstracto que en principio no existe exactamente así en la cabeza de ninguno de los hablantes. Entonces, se va a dedicar al estudio del lenguaje en uso tal como existe en una sociedad concreta. Él va a hablar mucho del lenguaje vivo, porque es el lenguaje usado por hablantes reales que producen enunciados históricamente situados, lenguaje que está vivo en las instituciones sociales y al mismo tiempo es constitutivo de estas instituciones,
es un lenguaje sujeto al cambio histórico y determinado en última instancia por el modo de producción dominante en la comunidad lingüística. ¿Sí? Pensemos esto. Vamos a usar algunos términos marxistas como clase, modo de producción. Al mismo tiempo, esto igual lo podemos extrapolar, vamos a ver, a quizás algunas posturas postmarxistas. Entonces, otras diferencias con Saussure. Saussure evita el estudio del significado. Piensen que Saussure, si se acuerdan, estudiaba el valor, o sea, un signo es lo que no es otro signo, por ejemplo. Pero nunca se ocupa de cómo circula el significado, por ejemplo, en una sociedad. A esto se va a dedicar Vologinov. Una aclaración. Si bien podemos pensar que Vologinov toma buena parte de lo que Saussure deja fuera, es decir, por ejemplo, el uso concreto, les hablantes, no hay que confundir y pensar que Vologinov toma el habla. ¿Por qué no podemos decir que Vologinov toma el habla en esta división lengua y habla? Porque es una distinción que inventa Saussure y que en realidad no reflejaría para la perspectiva de Vologinov cómo suceden las cosas. ¿Por qué? Porque para Saussure el habla es completamente individual. En cambio, para Vologinov, el uso que los hablantes hacemos en cada situación concreta del lenguaje nunca es individual, siempre es social. Este es uno de los conceptos más importantes de Vologinov. Todo signo va a ser ideológico, pero es importante hablar de signo ideológico para distinguirlo del signo lingüístico de Saussure, que justamente no estaba en el medio de las luchas sociales. Para Saussure hay una comunidad homogénea que arbitrariamente determina la unión entre un significado y significante. Acá vamos a tener otra cosa. Para Vologinov, un signo es cualquier cosa natural, puede ser, por ejemplo, no sé, un árbol, o social, como puede ser una hoz, como puede ser un martillo, o como puede ser una palabra. Entonces, cualquier elemento natural o social que además de tener una función que se acaba en sí misma, refleja y o refracta otra realidad. Pensemos, por ejemplo, en la hoz y el martillo. ¿Sí? La hoz es un instrumento para trabajar en el campo, el martillo es un instrumento para trabajar en un taller o en una fábrica, pero la hoz y el martillo, además de su función específica, sirven para simbolizar, si son símbolo de marxismo o son símbolo de comunismo. ¿Sí? Las palabras no se acaban solo en ser eso, sino en referir a algo más allá de su materialidad. Ahora, fíjense que yo puse refleja o refracta una realidad distinta de sí mismo y puse entre paréntesis el i. ¿Por qué? Porque en un momento Vologinov va a hablar de refleja o refracta, porque él en el fondo es un marxista bastante clásico, es un marxista de la década del 20. Entonces, para él, algunas cosas van a ser un reflejo de las condiciones históricas tal cuales son, y otras van a intentar, digamos, engañarnos como se considera que hace la ideología dominante. ¿Sí? Para el marxismo, la ideología dominante, la ideología burguesa en el modo de producción capitalista, es una ideología reaccionaria que busca distorsionar u ocultar las auténticas condiciones de explotación de la clase obrera. Entonces, por ejemplo, el marxismo no. El marxismo, que es considerado una ciencia, vendría a reflejar la realidad. Bueno, desde el postmarxismo podemos decir que es un poco reduccionista pensar que algunos discursos reflejan las cosas como son y otros distorsionan, ¿sí? Desde un punto de vista constructivista, como el que vimos la semana pasada con Worf, podemos pensar que todo enunciado construye, o sea, refleja, pero refleja de una manera particular la realidad. Es decir, que podríamos pensar que todo enunciado refleja y refracta una realidad. Bueno, veamos un poco el vínculo entre
lenguaje y conciencia, o lenguaje y pensamiento. Para Voloshinov los signos se plasman materialmente en el mundo, ya vimos que es cuando hablamos o cuando escribimos, dejamos rastros que entonces nos permiten analizar esta ideología. Pero la conciencia interior, o sea, la mente de las personas, también está conformada por signos, ¿sí? Nuestra conciencia está estructurada verbalmente. Voloshinov llega a decir que despertamos a la vida consciente gracias a los signos, ¿sí? Porque antes del lenguaje tenemos, no sé, un pensamiento confuso, que no está estructurado, y es a partir del lenguaje que podemos pensar de la manera en que lo hacemos. Entonces, la conciencia está conformada por signos, la conciencia humana se desarrolla a partir de la interacción social, donde se intercambian y adquieren los signos, la ideología es material y social, y la conciencia siempre es ideológica, porque decíamos, si todos los signos son ideológicos y nuestra mente está conformada por signos, nuestra mente está conformada por ideología. Y nunca es un fenómeno interior o individual, ¿sí? Esas representaciones que tenemos en nuestra cabeza nunca son totalmente propias, individuales, únicas y irrepetibles, sino que forman parte de lo social. Por lo tanto, no puedo explicar la ideología a partir de la conciencia, sino que la conciencia es explicada a partir del medio ideológico social. Entonces, el signo solo va a poder surgir en la interacción social, nunca en un individuo aislado. El signo no es algo natural, ¿sí? Requiere individuos organizados socialmente. Por eso hay que estudiar el lenguaje vivo, el lenguaje en uso. Y por eso una definición objetiva de la conciencia siempre va a ser sociológica y no psicológica. La conciencia no se deduce de la naturaleza, no se deduce de la biología, no es individual. Voloshinov va a decir que signos ideológicos hay muchos, de mucho tipo, pero que la palabra es el signo ideológico por excelencia porque cumple o porque tiene, digamos, 4 características diferenciales. La primera es la pureza sígnica, ¿sí? Pensemos, yo había puesto el ejemplo que usa Voloshinov de la hoz y el martillo, pero también podemos pensar, no sé, en la sopa Campbell, que está en muchos cuadros de Andy Warhol, o podemos pensar en los signos de tránsito que en general son icónicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos un autito con una barrita tachada y quiere decir algo. Entonces, todos los signos ideológicos que no son lingüísticos tienen otra función específica que no es ser signo, ¿sí? Decíamos, la hoz es para trabajar en el campo, el martillo en la fábrica, la sopa Campbell es para comérsela, ¿sí? En cambio, la palabra tiene una única función que es ser signo. Por eso, la palabra va a tener un lugar especial dentro del estudio de las ideologías. La segunda característica que hace a la palabra un fenómeno especial dentro del estudio de la ideología es la neutralidad ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se encuentra presente en todas las áreas de la actividad humana, ciencia, literatura, religión, política y en todas las clases sociales. Vamos a ver que según la clase social, hoy en día desde el posmarxismo podríamos decir el grupo social, ¿sí? Después podemos discutir un poco por qué este cambio o por qué la clase social no agota todas las cuestiones de una sociedad, ¿sí? O sea, en nuestra sociedad hay muchas más luchas que solo proletario versus burguesía. Tenemos grupos sociales feministas, antiespecistas, queer, migrantes. Entonces, quizás sea más adecuado hablar de grupo social que de clase. Pero, para volver a lo que les estaba diciendo, tiene una neutralidad ideológica, ¿sí? Es decir, atraviesa todas las actividades y todos los grupos sociales. Aunque después vamos a ver que cada grupo le puede dar una valoración diferente a las palabras, es compartida por
toda la sociedad. En tercer lugar, otra característica importantísima de la palabra es que con palabras se desarrolla el discurso interno, ¿sí? Es decir, además de un medio de comunicación o de socialización, la palabra es el medio predominante de la conciencia individual, que para Voloshinov funciona como un discurso interno. Cuando nosotros pensamos, pensamos lingüísticamente, como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos, es decir, a partir de lenguaje articulado. Entonces, pensamos lingüísticamente a través de signos que incorporamos a través de los intercambios con otras personas. Y por último, la última característica es la ubicuidad de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es necesaria para interpretar todos los otros signos lingüísticos. Es decir, es un fenómeno que está en relación con todos los otros fenómenos conscientes que producimos. Es decir, para interpretar un semáforo, para interpretar una pintura, para interpretar una hoz y el martillo, necesitamos a la palabra. Solo podemos reflexionar, comprender o interpretar otros signos ideológicos lingüísticamente. El marxismo clásico, la base económica determina en última instancia la superestructura. Después hubo otros autores posteriores que hablaron ya de una interdependencia, ¿sí? Pero en principio para el marxismo clásico la base económica determina la superestructura y la superestructura de alguna manera es un reflejo de la base económica, del modo de producción, de las relaciones de producción. Entonces, ¿cuál sería? Ahora vamos a avanzar un poquito en algunas cuestiones del marxismo para entender cuál es el lugar del lenguaje. Y si desde una perspectiva tan determinista tiene importancia o no. Pero pensemos esto, ¿cómo resuelve este problema Voloshinov? Bueno, Voloshinov va a decir, está bien, el lenguaje es parte de la superestructura, por lo tanto el lenguaje está en última instancia determinado por la economía, pero hace como una pequeña trampita y va a decir, bueno, está bien, pero el lenguaje va a estar justito arriba de la base. Va a ser como si estamos en esta metáfora del edificio, lo primero después de la base económica. En este sentido, el lenguaje va a servir de interfase entre la base material y el resto de la superestructura, porque decíamos que a partir del lenguaje pensamos, nos comunicamos e interpretamos cualquier otro fenómeno de la superestructura. Y al mismo tiempo es importante que a pesar de que Voloshinov mantiene que la determinación es en última instancia económica, no considera que hay una determinación causal mecánica, porque si hubiera una determinación causal mecánica, no estaríamos en el materialismo histórico, no estaríamos en una dialéctica, sino que estaríamos en un mecanicismo. Y como aparecía en la primer filmina, no sé en cuál filmina, perdón, en una de las primeras, el marxismo se busca alejar del idealismo, lo cambia por un materialismo, pero no por un materialismo mecanicista, que plantee como causas y consecuencias inevitables. Entonces, sí, en última instancia, la base determina, condiciona, pero no de una manera mecánica, automática. Para Voloshinov, el sentido de un enunciado va a estar vinculado con las condiciones de una determinada situación social en que ese enunciado se produjo, ¿sí? Por eso hay que estudiar el lenguaje en uso y en su contexto de producción para poder determinar su sentido. Entonces, frente a Saussure, que estudiaba el significado, parecido a la idea de significado, digamos, de diccionario, Voloshinov va a estudiar el sentido, siempre determinado por el contexto de uso. La situación impone sentidos y valores diferentes a los signos. El sentido va a reflejar el momento histórico-social en que tuvo lugar el enunciado. Pensemos si yo digo tengo frío, ¿sí? No va a ser lo mismo si lo dice una persona que tiene un lugar donde vivir,
que está en su casa y que, bueno, lo que está pidiéndole a alguien es que prenda la estufa, que si lo dice una persona que está viviendo en la calle. ¿Sí? Entonces, no importa el significado diccionario de las palabras, el sentido de ese enunciado tengo frío puede ser muy diferente según la situación histórica en el que se enunció. Entonces, el sentido de los enunciados, dice Voloshinov, por un lado va a estar determinado por toda la organización social de los hombres, es decir, lo que podríamos llamar como el contexto sociocultural más amplio. Esta organización social de los hombres, va a decir Voloshinov, va a determinar qué géneros discursivos tenemos disponibles en una sociedad. Pero además, como en el ejemplo de tengo frío, va a estar determinado por la situación concreta, ¿sí? Por las condiciones más inmediatas de interacción. Entonces, ¿cómo tiene que realizarse el estudio del lenguaje para Voloshinov? Bueno, ya dijimos, a partir del lenguaje en uso, y además la unidad no va a ser la palabra, obviamente, no va a ser la oración, todas, digamos, unidades más bien de corte estructuralista, sino el enunciado. Y el enunciado tiene que analizarse en relación con sus circunstancias históricas más, digamos, más concretas, la situación de enunciación, pero también con las circunstancias históricas y sociales más amplias, con el contexto histórico, sociocultural, llamémosle para meter todo, que dieron lugar a su emisión. El análisis de los enunciados va a permitir entonces analizar la conciencia colectiva. Bien, ahora decíamos, la palabra está en todas las actividades de la sociedad y además es utilizada por los diferentes grupos. En este sentido es que Voloshinov dice que la clase social no coincide con el colectivo semiótico, es decir, no sé, las personas que usamos la variedad rioplatense del castellano, ¿sí? Podemos pertenecer a diferentes clases o grupos sociales. Usamos las mismas palabras, pero al pertenecer a diferentes grupos sociales no las vamos a valorar o acentuar de la misma manera. ¿Sí? Pensemos palabras como, no sé, hijo, casa, no sé, mujer, aborto, animal, comida. No todos vamos a valorar o acentuar de la misma manera esas palabras y eso va a depender justamente de nuestra ideología. Por eso es que Voloshinov va a decir, como su frase célebre, que va a decir, la palabra o el signo ideológico es la arena de la lucha de clases. Justamente entonces saliendo un poco de este determinismo economicista y planteando que la lucha de clases se da en el terreno ideológico y se da a partir de cómo se valoran las palabras. El carácter multiacentuado del signo es lo que lo mantiene vivo, móvil y capaz de evolucionar o cambiar. Si es estas disputas por el sentido de las palabras lo que hace que vayan cambiando justamente las palabras y los sentidos. Entonces, también es lo que permite no solo la lucha de clases, sino que lo convierte en una de las formas de dominación que tiene la clase dominante. ¿Por qué nos dice Voloshinov? La clase dominante va a intentar imponer su valoración de los signos como la única válida, como la única existente. Ustedes van a ver que en algunas partes del texto de Voloshinov, él plantea que por qué la clase dominante o las valoraciones de la clase dominante refractan, es decir, distorsionan. Para él, en algún punto no es que haya una manera correcta o incorrecta de reflejar la realidad, sino que él va a hablar de reaccionario, ¿sí? Algo es distorsionador cuando es reaccionario. Y esto tiene que ver un poco con la visión del marxismo clásico, por eso les armé esta filmina con este esquemita, ¿sí? Para el marxismo,
la historia es una sucesión de modos de producción y en algún punto plantean esta sucesión como una especie de evolución inevitable. Cada uno de estos términos, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo, son un modo de producción. ¿Y cómo se pasa de un modo de producción al otro? Bueno, en principio, los modos de producción están constituidos por fuerzas productivas y por relaciones sociales de producción. ¿Sí? Por ejemplo, en el capitalismo, las relaciones sociales de producción son las relaciones entre la clase proletaria y la clase capitalista. En el feudalismo, las relaciones sociales de producción son entre el señor feudal y el siervo. Ahora, lo que plantea Marx es que a medida que avanzan, que crecen las fuerzas productivas, un modo de producción es como un techo que llega a un límite y ya no permite que las fuerzas productivas avancen. Es en esos momentos donde en general se da algún tipo de ruptura, ¿sí? Y cambian las relaciones sociales de producción. Ahora, muchas veces este caminito de la historia parece como si fuera inevitable, porque, bueno, ¿dónde están los sujetos y su voluntad? Parecería que, bueno, cuando llegamos al techo, cambiamos y pasamos al estadio siguiente. Y además, parecería que es inevitable también porque cuando Marx está escribiendo esto, no estaba el comunismo. Pero él plantea que va a llegar, que en un momento el capitalismo va a encontrar su límite y vamos a pasar al comunismo. Y ahí ya está, llegamos a donde todo está perfecto, maravilloso, fin de la historia, nos va a decir Marx. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque es esta visión como teleológica de la historia que tiene que ir pasando por estos estadios hasta llegar al comunismo, lo que hace plantear a Vologinov que la clase dominante distorsiona porque es reaccionaria en este sentido, en que nos quiere señalar algo que estaba bien para el pasado, ¿sí? Es decir, en algún momento las revoluciones burguesas estuvieron bien, pero ahora hay que avanzar hacia el comunismo. Entonces, seguir planteando esa realidad en un momento pasa a ser reaccionario, nos va a decir Vologinov. Debo decir que a mí nunca me queda todo claro si vamos a ser marxistas muy clásicos, entonces, y si hay como una teleología donde inevitablemente parecería que los modos de producción se agotan, alcanzan un límite. ¿Cuál es el lugar de la lucha ideológica? Pero bueno, yo soy post-marxista y para mí el lugar de la lucha ideológica es importantísimo, ¿sí? No considero, en este sentido, soy más Foucaultiana y considero que no hay una base económica que determina todo, sino que la lucha por el poder, que es en gran medida a través del lenguaje, tiene un rol primordial. Ahora, sacando esta discusión de lado, lo que sí va a plantear Vologinov es que habría una lucha a través de los signos. ¿Y en qué consistiría? Entonces, podemos ver varias cuestiones. Dijimos, un signo puede tener distintas valoraciones según el grupo social. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué entiende un grupo social por justicia social y qué entiende otro? ¿Qué entiende, no sé, alguien de izquierda por libertad y qué entiende un libertario por libertad? ¿Sí? Lo mismo con aborto, mujer, vaca, milanesa, lo que se les ocurra. Al mismo tiempo, podríamos introducir signos distintos para comprender un determinado fenómeno y eso va a mostrar que nuestra comprensión de un determinado fenómeno natural o social es distinta. Es decir, frente a X cosa, podemos llamarla inversores extranjeros o podemos llamarlo empresas imperialistas. Frente a una milanesa de carne, podemos llamarlo comida o podemos conceptualizarlo como asesinato. Y ahí va a haber una lucha a través de los signos. También hay un nivel sintáctico, si se quiere, y puede haber cambios a nivel sintáctico. Por ejemplo, ¿quién puede ser sujeto de ciertos verbos? Pensemos
hasta hace unos años nos hubiera parecido obvio que el sujeto de amamantar tenía que ser una persona probablemente humana, nos lo íbamos a imaginar, aunque sabemos que todos los mamíferos amamantan, nos íbamos a representar a una mujer humana y nos íbamos a representar esto, a una mujer, ¿sí? Hoy en día sabemos que hay varones que también amamantan, por ejemplo, varones trans, si es que consideramos que hay que indicar el término trans, si no, son varones, hombres y listo. Entonces, yo puedo construir una oración como Julio amamanta a su bebé. Lo mismo podría pasar con verbos como luchar. ¿Quién es el sujeto que puede luchar? Bueno, eso no es claro, va cambiando a lo largo de la historia quién puede ser el actor, el agente de un verbo como luchar. Eso también cambia con el momento histórico y también forma parte de la lucha de los signos. Bueno, voy a terminar con esto. Ustedes igual en el capítulo 2 de la segunda parte tienen todo el desarrollo que hace Vologinov de sus diferencias con esto que él va a llamar el objetivismo abstracto, que podemos pensar que es el estructuralismo de Saussure. Pero me interesa detenerme en esta diferencia entre las palabras entendidas como parte de este código de la lengua, lo Saussure, y cómo considera Vologinov la producción y comprensión de enunciados. Entonces, cuando producimos un enunciado, que va a ser un conjunto de palabras articulado, no estamos pensando en lo que hace a cada una de esas palabras similar a una palabra que tenemos en este código abstracto que sería el sistema de la lengua, sino en qué significa esa palabra en ese contexto en particular. Por lo tanto, comprender nunca es interpretar el significado de las palabras, el significado tipo de diccionario, sino es poder, eso sería decodificar para Vologinov. Para Vologinov, decodificar es reconocer una señal, es decir, cuál es el significado de diccionario, igual que como reconocemos que el rojo de un semáforo es detenerse. Pero comprender tiene que ver no con la identidad, sino con lo específico de esa situación. Se comprende el sentido de una palabra en un contexto determinado, enunciado por un hablante determinado y no en relación con ese significado de diccionario.